Y acá está con nosotros Fernando el Chino Navarro, que era el que estaba hablando ahí. Esto es el 17 de octubre en La Matanza, ¿no? En La Ferrere. Esto es un acto el año pasado en Nueva Chicago. Ah, bueno, pero el discurso es más o menos, Sí, pienso lo mismo. Bueno, independientemente de eso, Chino, gracias por venir. No, un gusto. Acá te recibimos siempre con los brazos abiertos y mucho cariño. Veías la nota de recién, ¿no? El testimonio de esta gente que habla también de movimientos sociales, la situación territorial y este desamparo ante... A ver, están denunciando narcotráfico, delitos de alta gama en un barrio popular de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué reflexión te merece esto a vos como funcionario público nacional y como dirigente social? Dolor, bronca, vergüenza. Porque esto se repite, hay lugares donde retrocede, hay lugares donde avanza. Yo recuerdo en el 2006 iniciamos en Lomas un trabajo con madres que luchaban contra el Paco. Un grupo de madres de Villa La Madrid, que es al lado de La Salada, sobre el Riachuelo, que habían decidido enfrentar a los vendedores de Paco que le vendían Paco a sus hijos, a sus sobrinos, a sus vecinos. Y más allá del esfuerzo de algún fiscal, de algún comisario, de nosotros, que en aquel momento yo era diputado provincial, de algunos funcionarios, la impresión es que el Estado en general, el Estado y la política en general, no está a la altura, no estamos a la altura de las circunstancias. Más allá de que yo los acompañé, digo, pero no quiero... No, está bien, pero... No quiero ponerme afuera porque si no sería hipócrita. No, está bien, pero... Perdona, del esfuerzo que hacen las mujeres y los hombres de a pie. La sociedad muchas veces esta mujer que teníamos acá, que nosotros. yo doy la cara, no ando tapada con pasamontaña, ni nada, ni tirando tiros, ni mucho menos. Pero yo digo, vos señalás el tema del hito, que fue un hito social, el tema de las madres del dolor y toda esa cuestión. Estamos peor que eso. Y a ver, te creo el dolor, no tengo por qué no creértelo, te conozco. Pero digo, de la política y de la función pública se espera otra cosa más que dolor. Estoy de acuerdo, porque eso tiene que ver con la crisis que hoy tiene la Argentina. La crisis que tiene la Argentina tiene que ver que hace 45 años la dirigencia en general, la política, sobre todo cuando hay democracia, en la dictadura no la podés contar, somos los responsables de gobernar, seamos oficialistas o opositores, hoy somos oficialistas, y muchas veces no registramos, no entendemos lo que pasa, porque son pocos los funcionarios, son pocos los actores de la vida pública que están en el territorio, que comprenden lo que pasa, que escuchan. Y muchas veces esa mujer, el chico te agradeció en un momento, te dijo gracias, ustedes están acá, me dan visibilidad y eso me permite preservar mi vida. Tiene miedo de ir a la vereda para que no lo maten. Exacto. Muchas veces los medios juegan un rol, también los medios hay que rediscutir cómo juegan en esta etapa tan compleja, pero muchas veces los medios son el salvoconducto para que una persona de a pie que no recibe asistencia en la justicia, en el municipio, en nuestro gobierno nacional, en el gobierno provincial, acá y en cualquier provincia, compre un poco de tiempo para poder exponer su problema, poder exponer su dolor y buscar una solución. A ver, yo te quiero preguntar porque tengo que volver al escenario de ayer. A mí particularmente me sorprendió enormemente la cantidad de actos y que ninguno estuviese el presidente. Generalmente cuando se habla de liderazgo se habla de personas que lideran o comandan una idea. Y vienen instalando desde la oposición esto de la desesperanza como un camino que lleva a muchos jóvenes a irse al exterior. Yo ayer fui muy crítica, se lo dije a Lombardi. A veces la desesperanza también está en que no hay alternativa porque no se observa liderazgo del otro lado. ¿Qué te deja a vos esa sensación de que en un día donde se le habla a la militancia, a aquel que se crió en una cultura peronista, haya un presidente que no apareció en ninguno de los actos? Primero el presidente apareció, estuvo a la mañana en Cañuelas, hubo un acto oficial, donde se inauguró una obra. Pero no, no en ninguno de los de la lealtad, por decir el acto los actos peronista. Partidarios, y te voy a agregar yo en tu favor, es presidente del Partido Justicialista. Pero es indudable que nuestra coalición, que es la coalición de gobierno, está en una crisis. Negarlo sería una necedad, sería tapar el sol con la mano. También lo está la coalición opositora, pero más nos debe importar nuestra coalición, que es la que gobierna. Alberto Fernández es un hombre que ha decidido construir puentes, no quiere alinearse en un acto donde pareciera que está en un lugar contra otros.
Ayer hubo discursos duros entre distintos dirigentes. Yo no comparto que esos discursos se hagan en público. Me parece que es mucho ¿Cuál te pareció muy duro? No me gusta personalizar, salvo que estuviese la persona acá presente, porque es fácil hablar cuando alguien no está. Pero conceptualmente se dijeron cosas que no hay que decirlas, porque no ayudan a nada. No es casual que hoy, salvo los programas políticos, que cada vez deben tener, le debe costar remarlas para el rating, se habló de Gran Hermano, que no sé cuánto midió. La sociedad está en otro lugar. Está entre esta crisis que te cuenta esta señora, te cuenta este pibe, entre quién va a salir campeón, entre cómo llega a fin de mes con la inflación, cómo me reinvento día a día en el laburo, y no las peleas de los políticos. Tenés razón, pero ayer Máximo, por ejemplo, le pegó a EA y habló de la necesidad de un bono. Y ayer directamente es Micheli el que habla de CFK, que le tiene que poner el cuerpo en la candidatura, es Acuña el que habla de Massa candidato, es la CGT pidiendo más diputados. Yo soy muy respetuoso. Se habla de política, pero también se habla de la situación económica. Soy muy respetuoso de lo que dice Máximo, Acuña, no me acuerdo quién más, pero no es lo que yo digo. A mí me parece que la prioridad hoy de la política no es ver quién va a ser diputado. Está bien proponer, pero digamos, somos parte del gobierno. Yo soy crítico de este gobierno que integro. Pero si no me voy y me quedo, todos los días voy a trabajar para ver cómo ayudo a mejorar la situación, que es bastante crítica. ¿Te pareció mal el planteo del bono en un acto? No es que me parezca bien o mal. Yo creo que... a ver, Perón decía que mejor que decir es hacer. Nosotros lo que tenemos que es hacer, no decir. Decir, yo vengo, ustedes me preguntan, comento, analizo, pero todos los días quienes estamos en la gestión, a ver, con sus más y sus menos, con nuestros aciertos y errores, trabajamos para resolver el problema, no para comentar. Yo no vengo a comentar, nosotros hacemos. Te puedo dar ejemplos de un montón de cosas que hacemos, Entonces, que tienen que ver con el narcodelito, que tienen que ver con el trabajo, que tienen que ver con conflictos gremiales, que tiene que ver con problemas de personas que comen en una olla popular. Te pido entonces información, Chino, porque, a ver, cambió el ministro, ahora es ministra de Desarrollo Social, se fue Juanchi Zabaleta, volvió a Hurlingham a pelear el territorio. Yo los veo a todos peleando más el territorio y el lugar en las listas que otra cosa. Me parece que la síntesis de ayer es, en primer renglón, esa, y después se diferencian reclamando plata. En el Ministerio de Desarrollo Social, gestión Tolosa Paz, ¿el movimiento Evita, vía Emilio Pérsico, tiene más poder que antes? Nosotros lo que tenemos son problemas por resolver. El Ministerio de Desarrollo Social es un ministerio que incluso por su ubicación, donde está el 9 de julio, parece un castillo sitiado. Permanentemente vienen personas o marchando o vienen a hacer sus trámites, a reclamar y a pedir. Muchas veces resolvemos, muchas veces a medias y muchas veces tardíamente y muchas veces no resolvemos porque no alcanza el recurso para la demanda. Por lo tanto... Con Arroyo y con el Juanchi Zabaleta se hablaba de un ministerio loteado. Esa es la palabra que se usa. O sea, un ministerio loteado entre distintos sectores internos de la coalición, no solo movimientos sociales, y que eso hace muy difícil la gestión y el trabajo del que está al frente de eso. La última información que llega es que con el relevo de Juanchi Zabaleta y la asunción de Victoria Tolosa Paz, el movimiento Evita, o sea, el albertismo en su concepción, si es que esto existe, tiene más terreno y tiene más espacio dentro del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Eso es así o no es así? Más allá de la responsabilidad. Antes estaba loteado. ¿Es cierto o es mentira? No, nosotros nos llevamos siempre muy bien. Nosotros nos llevamos muy bien con Arroyo y nos llevamos muy bien con Juanchi. ¿Llevar muy bien quiere decir que pensábamos lo mismo? No. Llevar muy bien quiere decir que discutíamos, sí, discutíamos. También discutimos con el presidente, discutimos. La política es discutir y hacer. Nosotros no somos empleados. No es que nos dicen... No. Si algo nos parece mal, lo decimos, lo planteamos. Hace tiempo que venimos dando un debate casi invisible, casi nadie nos escucha. Con vos lo he hablado hace mucho tiempo, sí. Con vos también. Nosotros decimos que seguir apostando a los subsidios, seguir apostando a la inversión social como una salida de largo plazo, es un grave error, porque la salida de una nación, de un país, es a través del trabajo. Lo que hay que revertir es gradualmente, no digo de un día para otro, pero gradualmente la inversión social y transformarla en inversión productiva. Ahora, Chino, y hay compañeros que de buena fe piensan que no, que hay que dar más subsidios. Pero en el a corto todos se les plazo ocurre subsidio, que es lo más fácil. Hace 3 años. El tema, perdón, que el presupuesto no es un bolsillo de payaso que vos tenés para darle subsidio a todos. Y aunque tuvieras,
No es sana una sociedad parada sobre el 20-30% de la sociedad con subsidios. Yo te escucho. Una sociedad se reordena, y termino, con trabajo. Yo te empezando por la Hace familia. 3 años te Imposible no estar de escucho. acuerdo A con ver, eso. pero sos un funcionario de gobierno, yo te tengo que interpelar desde la pregunta como funcionario de un equipo que está tomando ahora una decisión de dar un IFE 5, que dice que va a abarcar a 2 millones de personas, y acaban de presentar un presupuesto en donde hay un recorte del gasto. Hay algo que no cierra. O en realidad ese presupuesto no se aspira a cumplir, o en rigor los números no están dando, y esto que vos planteás, que la discusión del largo plazo de Argentina nunca llega porque siempre urge lo inmediato, pero hace 3 años urge lo inmediato. Te tomo lo del COVID, que ya se salió del COVID, según el propio gobierno, hubo una recuperación. En la oposición dice fue un rebote. Pongámonos de acuerdo también en eso. No Si es importa recuperación, si fue un rebote o fue una recuperación. pero si fue una Lo concreto es que recuperación estamos en condiciones de quitar subsidios, no de perdón. seguir dándolos. Para mí fue una recuperación, pero si viene alguien y dice un rebote, Está. Entonces, se si es creció 10 recuperación, puntos, se creció 10 puntos. Este año vamos a crecer 5 puntos, este año Pero vamos a crecer tenemos 5 más- puntos. más- Perdón, más- muchos te más dicen, asistencia. muchos te dicen es por inercia, muy bien. El año que viene, si todo sigue así, se van a crecer 2 o 3 puntos. Pero eso tapa que hay inflación, tapa que vos ves que hay gente que no llega a fin de mes o que se reinventa en su trabajo, no. Porque es una crisis rarísima, es una crisis que por un lado a sectores le van muy bien, hay sectores que están como empantanados, un auto encajado, y sectores que le va mal. Y el Estado debe asistir al que le va mal. Y que excepcionalmente vos determines un bono para aquel que es indigente y no tiene ninguna protección, es muy difícil decir que no, y es entendible. Pero pero si es que eso el es la argumento siempre es válido de asistir. Está bien, pero si eso lo vamos a repetir permanentemente, Lo están y no se nos repitiendo. va a ocurrir IFE una idea 5. de cómo podemos generar un trabajo. Por ejemplo, se está discutiendo algunas medidas. Esperemos que se aprueben y se concreten. Todo también lo planteamos hace varios años, con ustedes lo hemos charlado. Si un porcentaje de la obra pública vos la destinás, en vez de las empresas tradicionales de la construcción, a cooperativas, no digo solamente de organizaciones sociales, y te digo más, las quieren excluir, exclúyanlas. De un intendente, de una iglesia, de un club, de los vecinos del barrio, a pequeñas pymes, con mano de obra intensiva, vos generás cientos de miles de puestos de trabajo. Esto no es un invento argentino, lo está haciendo hoy Biden, lo hizo Obama en la crisis del mercado inmobiliario, y ya lo hizo Roosevelt en el 39, y también se ha hecho en Yo te Argentina. escucho y suena tan razonable, pero vos sos funcionario de un equipo económico que está evidentemente pegando un No, ojalá volantazo estuviera equipo hacia económico otro. así No, sí. los aturdía, Bueno, no, estoy en relaciones jefatura. con la sociedad civil y Ah, pero desarrollo está bien, pero estoy en comunitario de la jefatura jefatura de gabinete hay una fracción y que es de tengo una economía excelente popular. relación con Sergio Massa y valoro el trabajo que está haciendo, que está ordenando números, que está trabajando para bajar la inflación, que no es fácil. Y nosotros, cuando la cuestión no es fácil y cuando hay que poner el cuerpo, ponemos el cuerpo. La Sí, discusión es dura, la hay damos algo que adentro, no me la damos en cierra. los discursos. No, hay algo que no me cierra. Yo Está te bien. vengo escuchando. No pretendo que te cierre No, todo. pero que quiero tratar de comprender porque es muy evidente que hay un discurso distinto dentro del gobierno. Sí, pero te Entonces, acabo de hace decir que años somos una venís- coalición en crisis. Pero Claro que- en crisis existencialista de ideales Pero también. si, a porque ver, vos- si se trató en la gestión de Martín Guzmán, se presentó un acuerdo del Fondo Monetario. La mayoría de nuestro bloque votó a favor y hubo un sector importante de diputados que no lo votaron. Eso explícitamente está marcando que no hay una misma mirada respecto a una política. Está bien, él ya no está. Y ahora vamos a un programa que se llama Precios Justos. Vos hace años que venís hablando de por qué no ayudar a aquel que tiene una cooperativa, a la economía regional, a quitar la intermediación de las grandes alimenticias. Yo conté hoy, son 30 empresas. Precios justos a cambio de un tipo de cambio diferencial, se lo vamos a preguntar a Tombolín en un ratito nada más. Esa es la idea que se está aplicando. ¿Dónde están las ideas que, por ejemplo, vos llevas? ¿Y cómo haces para poder Bueno, te cuento, hacer te equipo doy con alguien que un piensa tan dato, distinto? un dato que después lo pueden ampliar ustedes porque conocen por ahí mejor que yo la historia, Campolongo sobre todo, pero cuando Helva discutió el pacto social había 500 empresas. Vos contaste 30 ahora. Sí, Vos capaz fijate, me de falta 500 alguna. empresas que teníamos de primera línea alimenticia, pasamos a 30. Hay una empresa, por ejemplo, cooperativa, importante, como Sancor Láctea, que está en crisis. Nosotros estamos trabajando estrechamente con las autoridades de Sancor, con el Ministerio de Economía para rescatarla, para buscar la forma de que no se caiga, porque Sancor produce 700.000 litros de leche por día, llegó a producir 4 millones, cayó a 300.000,
se está recuperando lentamente y requiere de la ayuda del Estado. Por supuesto que nosotros a ese tipo de cooperativas, y aunque no fuese una cooperativa, fuese una empresa nacional que produce alimentos, hay que ayudarla. Pero esto requiere de un compromiso. Y bueno, lo estamos haciendo, tenemos la orden del presidente, tenemos la orden del ministro de Economía, del jefe de gabinete para trabajar en rescatar Sancor. Te doy un ejemplo porque es una marca conocida, es una empresa que todos, hasta tiene que ver con nuestra vida cotidiana de más pibes. Hay muchos casos así que este gobierno estamos trabajando para rescatar trabajo, emprendimientos, inversiones. No es que todo es lo que se dice en un palco, lo que se dice en un acto o lo que sale como información en los diarios, que ustedes la publican, pero muchas veces se dicen cosas que no son ciertas. Chino, Sancor fue un gran fracaso del kirchnerismo también, porque... ¿Quién? Sancor fue un gran fracaso del kirchnerismo también, porque en determinado momento se le entregó a intereses venezolanos, ¿no? El control de Sancor. No, ellos le vendían productos lácteos a Venezuela. Venezuela tiene una deuda con Sancor, la estaba pagando hasta el 2017-2018, cuando Argentina tomó una posición en el gobierno de Macri respecto al gobierno de Venezuela. Se interrumpieron relaciones y Venezuela dejó de pagar. Le debe Venezuela Estado a Sancor 18 millones de dólares y estamos trabajando para que Venezuela honre esa deuda y le pague a Sancor, que con 18 millones de... Estaba pagando hasta que se interrumpió la relación. Ese dinero a Sancor le viene muy bien y le sirve para capitalizarse. Nosotros paralelamente estamos pensando medidas para aliviarlo fiscalmente, con deuda futuro, para que pueda usar parte del dinero que todos los días y mes a mes, producto de la venta de la leche, yogur, quesos, etcétera, la ponga como capital de trabajo. Pero te estoy dando un ejemplo que no se sabe, que tiene que ver con lo que vos señalás, que si nosotros fortalecemos a Sancor y muchas otras empresas alimenticias, empezás a poner en la góndola otros actores diferentes a los formadores de precios, que muchas veces, más allá que llamemos precio justo, precio cuidado, como lo llamemos, son difíciles de controlar porque el Estado también se quedó sin herramientas porque se desmanteló el Estado. La idea es que el Estado, a través de cooperativas o como sea, intervenga en la fabricación de alimentos, en la producción de alimentos. A mí me parece que lo que nosotros tenemos que hacer es fortalecer lo que hay. Nosotros tenemos empresas alimenticias que funcionan muy bien, tenemos mucha pequeña y mediana empresa en Santa Fe, en Córdoba, en el interior de Buenos Aires, en Entre Ríos, muchas de ellas cooperativas, otras no, que les cuesta acceder al crédito. Habrá que buscar un mecanismo, estamos estudiando un mecanismo de crédito más flexible, porque en el marco de la rigurosidad de las normas del sistema financiero argentino, que están alineadas con el sistema internacional, si vos tuviste un problema de cheques, de moratoria o de crisis, y en este país todos han tenido crisis, no calificás. Tenemos que buscar la forma de que también califiques para que sigas fabricando fideo, tomates, leche, y de esta forma vos fortalecés a tu industria, fortalecés el trabajo y podés ir a las góndolas con productos de primera calidad con precio más justo. Pero además, te doy un dato. El otro día un director nacional que me gustaría que lo inviten, que se llama Arturo Videla, de la industria láctea, que recorre casi todo el país, cuando te cuenta cómo está el interior, la realidad del interior es distinta a la que vimos solo acá en el Gran Buenos Aires. No hay personal para el trabajo que surge. Hay que ir a buscar a las personas que se jubilaron o se retiraron porque no está el soldador, no está la persona preparada para tal tarea en el tambo, no está para el que arregla Chino, los alambrados. Digamos, tenemos una crisis de trabajo, pero porque no hay trabajo, no hay trabajadores ante el crecimiento importante que hay en muchos sectores de la economía en la Argentina profunda. O sea que no se planificó nada en la educación, técnica sobre todo. Coincido, no se planificó. Ah, bueno. Te quiero aclarar una cosa, como me mencionaste a mí, conocedor de una época, que el pacto que hubo entre la CGE y la CGT estaba bajo la conducción, política es conducción, no es solamente separatismo, del general Perón, ¿sí? Y justamente cuando se muere Perón, el pacto pierde sus bases políticas. Te lo quiero aclarar porque me parece que el presidente de la Nación no es un conductor, sinceramente lo digo. No, por supuesto, nadie pretende comparar a Alberto Fernández con Perón. No, por supuesto, eso ni se me ocurriría. Te mencioné porque sos un gran conocedor,
pero la referencia que en el 73, 74 había 500 empresas de alimentos de primera línea y hoy tenemos 30, habla de nuestra decadencia en los últimos 45 años. Habla de la concentración en algunos casos que no supimos conducir Hay políticamente. una parte que Estoy de acuerdo. no te comprendo y es la parte en donde vos decís que se desmanteló el Estado. Las leyes están. Lealtad comercial. Te voy a decir dónde se las desmanteló el leyes Estado. están. En el gobierno de Macri, el área, va a venir Matías Tombolini, ¿no? Está ahí sentado, ya enseguida va a entrar Matías es escena. secretario el de- secretario de Comercio. De de Comercio. En el gobierno de Macri, el secretario de Comercio era el dueño de la empresa La Anónima, que es la empresa, el supermercado más grande de Bahía Blanca al sur, con intereses también en las grandes ciudades como Buenos Aires. Es decir, pusieron el zorro a controlar el gallinero. bien, pero no solamente, este es otro pero gobierno, tiene que ver con tu pregunta. No solamente no controló nada, sino que desmanteló todo lo que había en el Estado. Le podés preguntar a Matías que aún hoy, después de 2 o 3 años, se está reconstruyendo información que vos necesitas para poder controlar a los grandes No, formadores pero de espera, precios. lealtad comercial, concentración. Es muy simple. Si lo sentás Bueno, pero todos si los fuera- meses y le pedís que congelen Pero precios, sabés cuáles son Si las fuera caras. muy simple, vos acabás de mostrar Identificar un caso. es simple. Vos acabás de mostrar recién por televisión 100 policías, un muchacho amenazado, el auto roto, el ámbito de educación de chicos de pequeña edad es de la ciudad, está la policía de la ciudad y no se puede resolver, no es que es tan simple. No, y a bueno, veces la estamos ley puede mezclando estar narcotráfico escrita, con la Constitución, si vos la lees, inflación. dice un montón de cuestiones que debemos cumplir y después no se cumplen. Reitero, ¿tenemos responsabilidad de esto vos o nosotros? No, nosotros que somos la clase dirigente y sobre todo los políticos que somos gobierno, me estoy haciendo cargo. Pero ojalá con el peso de la ley nosotros pudiéramos ordenar toda la situación de precios o de inflación. Lo tenemos que hacer entrar a Tombolini, que está ahí esperando, y tenemos un tema de cámaras. Si no, lo haríamos participar ya. Luis, ¿querés cerrar con la última? Mira, Chino, en general cuando uno analiza desde la simplificación que hace del extranjero a los diferentes países del mundo, vos decís, si querés entender cómo funciona Brasil, tenés que entender Bolsonaro, que está con los militares, los evangelistas, entonces las decisiones se toman así, WhatsApp, Biden, la propia China, lo estamos viendo ahora con el Congreso del Partido Comunista, cómo se toman las decisiones, quién decide. Si tuvieras que explicarle a un extranjero cómo se decide en este gobierno, qué rol tiene la señora que inventó esta alianza, el ministro de Economía, superministro, el presidente, ¿cómo es el dibujo? Es muy simple. Más allá de los análisis políticos, de las miradas subjetivas, del peso de Cristina, del rol importante de Sergio, por ser un sistema constitucionalmente presidencialista, si el presidente no decide, nadie decide. Conduce el presidente, lo acompaña la vicepresidenta, hay diferencia, hay matices, es obvio, y el ministro de Economía tiene el respaldo del presidente y tendrá también el de Cristina en la tarea que está haciendo. Pero hay poder de veto. Es que no podés vetar al presidente. El presidente tiene poder de veto según la Constitución, el Ejecutivo. Y el titular del Ejecutivo es el presidente. Fernando Chino Navarro, gracias, Gracias por a haber ustedes. estado en Para que Sepas. Un gusto.